Hola, buen tiempo para todos. Hoy quiero responder la pregunta: ¿por qué no se debe o debería decir antes de Cristo y después de Cristo? Normalmente esta frase se ha usado para dividir la historia antes de la vida de Jesús de Nazaret y después de la vida o del nacimiento de Jesús de Nazaret. Como no se dice antes de Jesús y después de Jesús, sino antes de Cristo y después de Cristo, cuando uno trata ya los temas espirituales que traen más claridad, uno comprende el por qué no debería decirse antes de Cristo y después de Cristo. He escuchado que hay personas que enseñan y sugieren que debería decirse antes de la cruz y después de la cruz. Sería como más acertado. Bueno, eso es lo que vamos a tratar en estos próximos minutos. La palabra de Dios o el Evangelio de Jesucristo o las Sagradas Escrituras nos enseñan claramente que Cristo, la palabra Cristo para nosotros, que es tomada como el Hijo de Dios, no nace propiamente con el nacimiento de Jesús, sino que nos enseña la Escritura que Cristo, siendo Dios, ya era antes del nacimiento de Jesús y continúa o sigue siendo después de la muerte del Señor, ya manifestándose en la resurrección. Hay un texto en un libro del Nuevo Testamento que se llama la Carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y está haciendo referencia a Cristo, no está haciendo referencia a Jesús. Cualquier persona que conozca la historia y que estudie la historia sabe que Jesús tiene un momento en el que entra en el escenario del mundo, cuando nace a través de María Virgen, y tiene un momento en el que sale también del escenario del mundo, que es en el momento de la muerte y la sepultura. Por lo tanto, si vamos a hablar de dividir la historia con un hecho histórico, se podría decir antes de Jesús y después de Jesús, o antes de la cruz y después de la cruz. ¿Por qué se hace esa diferenciación? La razón para hacerla es porque cambió la vida y la experiencia de los seres humanos, al menos en el nivel del cristianismo a nivel mundial. Las naciones que han sido influenciadas por el cristianismo han tomado como referente un antes de Jesús y un después de Jesús, diciendo antes de Cristo y después de Cristo. No se debería decir antes de Cristo y después de Cristo, ya que Cristo es Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5 lo dice, que Él es Dios sobre todas las cosas. Hebreos dice que Él siempre ha sido, siempre es y siempre será. Por lo tanto, no se puede tomar entonces la expresión Cristo para decirlo antes de, porque Cristo no nace en el momento en que Jesús nace, y Cristo no muere en el momento en que Jesús muere, sino que Cristo, siendo Dios, Juan capítulo 1 también lo dice así, Cristo, siendo Dios, siempre ha existido, siempre es y siempre será. Por lo tanto, no se podría decir, lógicamente, antes de Cristo, ya que Cristo siempre ha sido. Habría que ir a la eternidad. Si en algún momento Cristo comenzó a ser, habría que ir a ese momento exacto de la eternidad para decir antes de Cristo. Entonces, para tener una claridad para nosotros en la parte teológica, y tener una buena claridad en cuanto a lo que es Jesús, que nace y muere y resucita, pero ya no como Jesús, sino como Cristo, como Jesucristo, bien podríamos decir, para señalar cualquier suceso humano que esté próximo, contemporáneo o anterior o posterior a la aparición de Jesús, podríamos bien decir antes de la cruz y después de la cruz. Sería más acertado, ya que la cruz sí aparece en el escenario de la experiencia humana de Jesús en el año 33, aproximadamente a los 6 meses, año 33 y 6 meses. Y la cruz fue el lugar donde Jesús murió crucificado, en el lugar llamado la Calavera o el Gólgota. Y allí fue donde fue bajado y puesto en una tumba que había sido excavada en una piedra, de la cual era Simón era propietario, un hombre rico que en secreto era seguidor de Jesús, y le permitió que usara allí la tumba. De esa tumba, a los 3 días y 3 noches, Jesús resucita, pero ya no resucita como Jesús de Nazaret, sino como Cristo resucitado. Bueno,
Cada día estamos trayendo más claridad acerca de estos temas espirituales que son muy importantes, haciendo la claridad y la diferencia entre Jesús y Cristo. En el cristianismo mundial, Jesús y Cristo es lo mismo para la mayoría de personas, pero bien, mirando la escritura nos muestra que Jesús y Cristo no es lo mismo. Una cosa es andar con Jesús y otra cosa es conocer a Cristo. Una cosa es conocer al Jesús histórico y otra cosa es conocer a Cristo resucitado. Bueno, síguenos para más información, síguenos para ampliar más estos temas también. Escríbenos a los medios de comunicación que tenemos para que podamos intercambiar conocimientos, y te invitamos para que sigas profundizando en el mundo de las posibilidades infinitas, que es el mundo del espíritu, el mundo de la fe. Es el mundo donde se pueden dar respuesta a muchas preguntas de la experiencia humana. Mi invitación hoy es a que permanezcamos en amistad, en comunión con la persona de Cristo resucitado, no con el Cristo histórico, sino con Cristo o Jesucristo resucitado. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Les ha hablado su amigo John Jairo Soto. Gracia y paz.